tal, Riquelme? Bien. Gloria a Dios. Estuvimos orando por ti esta mañana precisamente como iglesia, para todos los que están en primera línea. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1 y empezando con versículo 21. En las últimas semanas hemos estado repasando este capítulo, ¿no? Y hemos visto cómo las antiguas profecías, las profecías del Antiguo Testamento siempre hablaban y apuntaban a Jesús, quién es Jesús, su venida, e incluso cuando habla del principio del Evangelio, no empieza ni con el nacimiento de Jesús, ni la cruz. Empezó con las profecías del Antiguo Testamento que siempre apuntaban a Jesús. Y hemos visto la autoridad de Jesús, hemos visto cómo Él venció a Satanás en las tentaciones y que nos ha dado a nosotros la victoria. Amén. Y aquí en versículo 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces Jesús ya había llamado a sus discípulos, varios de ellos estaban siguiéndole, y ellos eran precisamente, vemos en capítulo 8 de Marcos que Pedro tenía su hogar ahí, y entonces los discípulos en seguir a Jesús no abandonaron sus familias. Sus familias les apoyaron para seguir a Jesús. Es igual que si uno de vosotros estáis llamados ahí a una escuela bíblica o para ir a un ministerio para ayudar, apoyar, no es un abandono de la familia, sino la familia te apoya. Si tu familia ama a Jesús también, ¿no? Y entonces vemos aquí que estaban en su propio pueblo, tenía contacto con su familia, contactos con sus esposas. Sabemos que Pedro tenía su esposa porque Jesús, un poco más adelante, sanó su suegra. Tenía una suegra, ¿qué quiere decir? Está casado. Cuando te casas, tienes suegros. Si lo quieres o no, te casas porque quieres tu esposa. Pedro tenía una suegra, tenía una esposa. Contrario a la enseñanza católica, Pedro tenía una esposa. No era el primer papa. Para ser papa conforme a la enseñanza católica, no puede estar casado para ser sacerdote. Pero cuando miramos las escrituras, habla de otra cosa. Dice, un obispo, un anciano, tiene que ser marido de una sola mujer. Porque ¿cómo puede dirigir el pueblo de Dios si no puede dirigir su propia familia? Sus propios hijos, tiene que tener los hijos en orden. Entonces, Pedro era de este pueblo, Andrés también, y varios de los discípulos eran de Capernaum. Y ellos, parte de su misión, como hemos visto la semana pasada, era de ser testigos de todo lo que decía Jesús, todo lo que hacía Jesús, desde Juan el bautismo hasta la resurrección y ascensión. Gloria a Jesús. Pero aunque ellos vieron con sus ojos lo que Jesús hizo, nosotros podemos testificar de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, ¿sabe que está vivo?
¿Ok? Y sabe que Jesús le ha perdonado, como hemos cantado, está libre y sabe que Jesús es nuestro sanador. Él es nuestro Señor, Él provee para nosotros. Tenemos testimonio para proclamar a los que no conocen a Jesús, y algunos de nosotros sí hemos visto con nuestros ojos, otros no lo han visto, pero pueden testificar que lo he sentido, Dios le ha hablado. Gloria a Dios. Las verdades de la palabra de Dios podemos testificar. Tú tienes un testimonio. Entraron en la sinagoga. Las sinagogas eran un lugar del culto, un lugar donde el pueblo judío se juntaron, igual que una iglesia, pero era conforme a los ritos judíos. Ellos alababan, cantaban canciones. Una de las críticas hacia el pueblo judío en los primeros siglos después de Cristo es que eran un grupo de personas que celebraban al tope. ¿Ok? Eso era una de las críticas de las personas religiosas, porque pensaron, no, tiene que ser muy solemne, pero el pueblo judío celebraban con mucha alegría y mucho gozo. Y el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos que ser iguales, celebrando a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, las sinagogas eran lugares en los pueblos. No tenemos requisitos en la Biblia que habla cómo se juntaban, pero ya en el tiempo de Jesús estaba establecido las sinagogas. También eran escuelas, lugares eran juzgados. Las sinagogas eran juzgados en aquellos tiempos por asuntos del pueblo judío. Bajo el dominio romano, los romanos tuvieron su sistema de justicia, pero con los judíos ellos tomaron decisiones en las sinagogas. Cuando Jesús sanó el hombre que estaba ciego desde nacimiento, llamaron a sus padres, y para testificar, y dice, oye, tu hijo dice que está ciego desde nacimiento, ¿es cierto? Y dice en la palabra de Dios que habían tomado en la sinagoga una determinación. Todos que confesaban que Jesús era el Mesías iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces ya habían tomado esa decisión. Era como un juicio que ellos hicieron en contra de Jesús. Y todos que confesaban que Jesús era el Mesías iban a ser expulsados de la sinagoga. Y entonces las sinagogas eran un lugar de juicio también, de que tomar de ciertas determinaciones. Y los padres del ciego tuvieron miedo, dice, porque habían tomado esta decisión y quisieron meter los padres de este hombre y ese hombre en juicio. Eso está en Juan capítulo 9. Jesús vino el día de reposo. Los rabinos y maestros tuvieron derecho de enseñar en las sinagogas. Y ellos no sabían qué iba a decir Jesús, si iba a molestar o no. Y eso es como un domingo, o bueno, en aquellos días, un sábado normal y corriente. Viene un predicador de visita con sus discípulos y llega a la sinagoga para enseñar. Le dan lugar para hablar la palabra de Dios, coger el Antiguo Testamento, las leyes de los profetas y enseñar desde ahí, e instruir el pueblo. ¿Te puedes imaginar cómo será tener Dios con nosotros, enseñándonos? ¿Cómo será tremendo, no, si Jesús viene en persona y enseña aquí? ¡Wow! Tremendo. Y el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina.
Él enseñaba doctrina, enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Mateo y Lucas hay más sobre las predicaciones de Jesús. Y en Juan hay más sobre las oraciones y las conversaciones de Jesús. Y en Marcos habla de la autoridad, mucho de la autoridad de Jesús. Él no enseñaba como los escribas del Talmud, que es el libro de las tradiciones orales de los rabinos. Él enseñaba del Antiguo Testamento y él predicó nueva doctrina basado en el Antiguo Testamento, cosas que no habían oído antes, pero era cierto. Muchas veces en el Talmud solamente están enseñando lo que dijo otro rabino acerca de esta cosa. Un rabino dice esto, otro rabino dice esto, otro dice esto. ¿Qué es lo que dice de Isaías 53? Pues este rabino dice esto, el otro rabino dice el otro. Bueno, Jesús, Él enseñó en una manera con autoridad, que era una bendición, abrió los ojos de las personas y trayendo claridad a las tradiciones judíos, en contra en algunas veces, ¿no? Porque dicen que son tradiciones de hombres. Y muchas veces vemos en las enseñanzas de Jesús que Él enseñó repetitivamente. Otra vez os digo, está de acuerdo. Otra vez os digo, cuando habla de las riquezas, que es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Y voy a contaros una pequeña frustración mía, ¿no? Que enseñando sobre ciertas cosas, y lo he hecho quizás 2, 3, 4 veces. Y luego viene un hermano de visita y enseña la misma enseñanza, por ejemplo, sobre el evangelismo. Quizás versículo por versículo, son todos los mismos, ejemplos los mismos. ¿Por qué? Porque el que me ha enseñado a mí es Daniel de Vecchio. Y cuando viene Barry, que es el yerno de Daniel de Vecchio, es discípulo de Daniel de Vecchio. Y hay ciertas predicaciones, ciertas enseñanzas que hemos aprendido, lo hemos oído tantas veces que lo sabemos de memoria. Okay. Igual que Jesús con sus discípulos. Ellos lo habían aprendido de memoria de su maestro. Entonces, yo sé que algunas predicaciones vienen de Daniel de Vecchio porque me ha enseñado, y es cierto, y son cosas tremendas, ¿no? Y lo he enseñado aquí 3, 4 veces durante los años. En Cox, aquí. Viene Barry, predica la misma cosa. Y la gente, ¡wow! ¡Qué predicación más buena, más profundo! Nunca lo he oído así. Pues yo he predicado la misma cosa por lo menos 4 veces en los años que me conoces. Y él ha dicho exactamente lo mismo. Mira mis notas, mira, aquí está. Yo, ¿sí? ¡Wow! Ok. Gloria a Jesús. Bueno, pues vamos a seguir. Parte del papel de los discípulos era de recordar las enseñanzas de su maestro, ¿no? De su rabino, y Jesús era su maestro. Y a veces podemos pensar, ¿cómo es posible por un discípulo recordar todo lo que había enseñado? Bueno, una cosa, si lo escuchas una vez, tras vez, tras vez, tras vez, humanamente vas a recordar. Pero nosotros tenemos otra cosa, que es el Espíritu Santo, que nos hace recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Y hay ciertos momentos en nuestras vidas, en las dificultades o en que necesitamos saber, y el Espíritu Santo trae en nuestra memoria que quizás cosas que hemos oído una vez.
o le hemos leído en el Evangelio, versículos, cosas, lo trae a nuestra memoria para este momento determinado. Quizás una dificultad, quizás una cosa muy puntual, quizás alguien está hablando contigo y quiere una respuesta y de repente te viene a tu memoria un versículo que tú necesitas y es clave para esta persona. El Espíritu Santo nos enseña, gloria a Jesús. El Espíritu Santo tiene su papel. Él es, nos trae nuestra memoria, es el consolador. Y este pueblo donde estaban, le he mencionado antes, significa que Capernaum es el pueblo, el lugar de consuelo y de confort. Es lo que quiere decir ese nombre en hebreo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él nos enseña, nos consuela, nos da poder. Él hace milagros en nosotros, sanidades. Nos da palabra profética, palabra de discernimiento. Él nos da la posibilidad de orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu y con el entendimiento. Gloria a Jesús. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Otras versiones dicen demonios, el mismo. Que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda que los espíritus inmundos le obedecen? Y muy pronto difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces estaban en la sinagoga, en el pueblo de Consuelo, un sábado por la mañana, supongo que era por la mañana, quizás por la tarde, no lo sé, y estaban ahí alabando a Dios, escuchando la palabra de Dios, pero ahí en este lugar había un hombre con un espíritu inmundo en su congregación. Y ese espíritu inmundo, este demonio, habla. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Y eso viene de una frase del Antiguo Testamento. ¿Qué tienes con nosotros? Corresponde a, tú no eres compatible con nosotros. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos no tiene nada que ver contigo. En Nehemías, capítulo 2, habla de Nehemías que había salido para reedificar Jerusalén, levantar los muros caídos, y había ciertos hombres que estaban criticando en contra la obra que estaba haciendo Nehemías con el pueblo de Israel para reedificar la ciudad de Jerusalén, para hacerlo seguro, un lugar seguro, un lugar donde Dios va a ser honrado. Y había un grupo de hombres, uno se llamaba Sanballat y Tobías, creo que es, no recuerdo su compañero. Y ellos estaban oponiendo, acusando, diciendo, ¿estás rebelde o estás
en contra el rey de Babilonia. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Y Nehemías responde a ellos y dice en Nehemías capítulo 2 versículo 20, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificamos, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora, lo que dijo el demonio a Jesús era más o menos el mismo sentir, que tú y yo no somos compatibles. Vamos en direcciones muy opuestas. Todo lo que nosotros somos, tú no eres. Tú eres completamente opuesto que nosotros. Y aquí podemos discernir varias cosas, ¿no? En lo que estaba diciendo Nehemías a Sanballat, que son de distintos reinos. Nehemías está diciendo, tú no tienes nada que ver con nosotros. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no es compatible con personas que no conocen a Jesús y no están sometidos. La iglesia está compuesta por personas que aman a Jesús y van en la misma dirección, siguiendo a Jesús. Lo que dijo el demonio ahí en la sinagoga, hablando por este hombre que estaba afligido por este demonio, tú y yo no somos compatibles. Y hay una cosa muy importante en la edificación de la iglesia, en ir adelante, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. En Amós capítulo 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Ahora, en la vida normal se ve el poder de los acuerdos. En ese y yo estuvimos de acuerdo de casarnos. Y yo sé que hay poder cuando llegamos a acuerdos. Hay propósito, podemos ir adelante cuando llegamos en acuerdos en nuestro matrimonio. A veces no estamos de acuerdo sobre ciertos asuntos. Tenemos que trabajar para llegar a un acuerdo. Y cuando llegamos a un acuerdo podemos ir adelante. Si no, estamos atascados. Yo voy por un lado, él va por el otro, no hay acuerdo. Pero hay un poder cuando estamos de acuerdo. En matrimonio, en la vida, en negocio, en la vida de la iglesia, tenemos que llegar a acuerdos. Y cuando estamos de acuerdo, vamos juntos adelante. Aleluya. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, habla de dos o tres. Adán y Eva, un matrimonio, dos, tienen hijos, tres. Creo que los acuerdos tienen que empezar en el hogar. Los acuerdos tienen que empezar en el hogar. El orar juntos tienen que empezar ahí. Y la iglesia tiene que ser una expresión de la fortaleza que hay en las familias. Si las familias son fuertes, entonces la iglesia está fuerte. ¿Y qué pasa si un hijo o una hija se desvía y rompen la unidad de la familia? Marido y mujer, ponte de acuerdo, clama a Dios. Amén. Clama a Dios. Siempre miramos nuestros corazones
y pensamos la culpa está con nosotros, ¿verdad? Es siempre lo que pasa, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que hizo nuestro Padre Celestial cuando sus dos hijos se marcharon y pecaron. Él trabajó, hizo sacrificio para su redención. ¿Okay? Él hizo todo clamando, Señor, haz tu obra en nuestros hijos. Él hizo la obra para que sus hijos y todos nosotros podemos regresar a Él. Gloria a Jesús. Ese demonio dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, esta frase, sé quién eres, el Santo de Dios, si miramos en el Antiguo Testamento, solamente hay una persona que está nombrado Santo de Dios. ¿Sabe quién es? Humano. Un humano. Está en Salmo 106, versículo 16. Y dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Ok? En el contexto de su oficio como sumo sacerdote en el tabernáculo por el pueblo de Israel, fue llamado el Santo de Dios, el Santo de Jehová. ¿Qué hacen los demonios a los sacerdotes? No estoy hablando de los sacerdotes católicos. Aquí en este contexto está hablando de un sacerdote judío del pueblo, el sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, en el pueblo judío, sirviendo en el templo. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes, no hay una distinción. Tú, yo podemos entrar en la presencia de Dios, de ministrar a Dios con nuestras alabanzas y adoración, con nuestros sacrificios, todo lo que hacemos para Él. Tú y yo podemos venir delante de su trono con confianza para escuchar su voz y recibir de Dios. Tú y yo podemos hablar y bendecir el pueblo porque somos todos sacerdotes. Ahora, ¿qué hace el enemigo con los sacerdotes? En Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice, me mostró al sumo sacerdote en este tiempo, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Uno de los nombres de Satanás, de los demonios, es acusador de los hermanos. ¿Cómo acusa? Hoy en día, ¿cómo acusa Satanás a los hermanos? Utiliza flechas de pensamientos que entran en la mente acusando. Me dice, Gaby tiene la máscara, tapa la boca, pero en realidad está haciendo esto. ¿Sí? Ah, vale. Pensamientos, mentiras. Mira esto, mira el otro, mira cómo han fallido, cómo te tratan. Acusa, el acusador de los hermanos. Es el título de las fuerzas de oscuridad para causar división. Pero este demonio no podía acusar a Jesús, solamente reconocer quién es. Que Él está sobre todo y sobre todos. Y le tenía miedo, tenía temor de Jesús. En Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y temblan. No puedo imaginar cómo será lo que pasa en la mente de un demonio, pero de ver Jesús, de repente dice, ha venido para arruinar a nosotros. Jesús viene
para quitar el pecado del mundo y vino para destruir el dominio de Satanás, derrotar el enemigo. Gloria a Jesús. Y da a nosotros su victoria. En versículo 24, el demonio hablando dice, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Destruir su reino, su dominio, lo que estaba haciendo ese demonio en esta persona, en su vida y a través de él. Sí, Jesús ha venido para destruirlo. Hay una cosa que cuando miramos lo que dicen los demonios en la Biblia, la palabra de Dios inspirado por Dios y escribe lo que dicen los demonios para enseñarnos algo. Y aprendemos que no saben todo, no son omnipresentes, no pueden leer tus pensamientos, no saben todo de ti, están en algunos sitios, pero en otros no. Son seres limitados y tienen fecha de caducidad. Su fin viene. ¿Okay? Jesús ha dado a nosotros la victoria. Él nos ha dado autoridad sobre todas las fuerzas de oscuridad. Cuando un espíritu de temor te ataca, tú tienes autoridad y puedes echarlo fuera en el nombre de Jesús. No tienes que tener miedo ni temor. Una vez una hermana me dijo, ay, estoy trabajando como limpieza en casa de alguien y este alguien es una bruja y tiene muchas cosas de brujería en su casa y no sé qué hacer. Yo le dijo, pues limpia. Porque ella te paga, ¿no? Y necesitas el dinero. Tú limpia. Pero son cosas de brujería. Pues tú cógelo, quita el polvo y ata el demonio en el nombre de Jesús. Tú no tienes que tener miedo. Jesús no tiene miedo. Y nosotros somos su pueblo y Él vive en nosotros. Y ha dado a nosotros toda la autoridad. Jesús dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dado para sanar a los enfermos, echar fuera, y por tanto vosotros haced lo mismo. Y Él vive en nosotros, no tenemos que tener ningún miedo. No podemos abrir la puerta al enemigo, porque si nosotros abrimos la puerta al enemigo pecando, entonces estamos abriendo la puerta a un enemigo. Pero resistid el diablo y él huirá de vosotros. Amén, no hay que tener miedo. Jesús está con nosotros. No porque nosotros somos superhéroes ni nada de eso. Bueno, en mi caso quizás un poco. Pero no porque somos superhéroes ni nada de eso. Es porque Jesús está en nosotros. Y lo más débil del mundo con Jesús dentro es más grande de aquel que está en el mundo. Gloria a Jesús. Dios es un buen Dios, lleno de misericordia. Demuestran cuando ellos abren su boca que son limitados, que su tiempo llega a su fin, que saben que van a ser juzgados, pero no saben cuándo. Demuestra su futuro, pero no saben todo. El enemigo no sabía que la crucifixión de Jesucristo iba a ser el fin de su reinado. Satanás no sabía lo que estaba haciendo cuando hizo esto a Jesús. Y nosotros cuando miramos en la palabra de Dios, muchas veces no pasa nada. Muchas veces entendemos después el plan de Dios. Entendemos después, no inmediatamente. Vemos todas las profecías, no entienden. Los pueblos judíos no entendieron las profecías de Dios. Ellos no sabían que Jesús iba a venir 2 veces. Ellos pensaban una vez solo. Llega el Mesías, ya está. Pensaban que Jesús era el Mesías, muchos de los judíos.
Él tenía un gran seguimiento. Quisieron tomarlo a la fuerza y hacerle rey, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y luego después, cuando Dios obra, entendemos el por qué Dios obra así. Versículo 25 dice: pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Una autoridad absoluta. En Hechos, capítulo 19, había los hijos de Esquiva, ¿no? Y 7 hijos de Esquiva. Y dicen que, en versículo 13, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ellos quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, quien Pablo predica. Y dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se echó encima de ellos, les daban una paliza. Entonces, en aquellos días había exorcistas ambulantes que iban echando fuera demonios o intentando echar fuera demonios. ¿Cómo lo hacían? Ellos lo hicieron haciendo incantaciones, intentando negociar con el demonio para salir de las personas. Utilizaban hierbas amargas, haciendo a la persona vomitar. Raíces que huelen muy mal, para que salga el demonio. Parece ridículo, ¿eh? Hemos tenido aquí en la iglesia hace años, en otro local, una señora que vino de Guinea Ecuatorial y ella daba su testimonio. ¿Algunos recuerdan de ella, una señora de color? ¿No? Pues en su testimonio ella dijo: me quisieron echar fuera demonios porque ella tenía, y dice que me daban palizas. Me daban una paliza para echar fuera el demonio. Y no funcionaba. Y luego se fue a otro y dijo: oye, tengo este problema con un demonio que me ataca, que está dentro de mí, me habla y digo: quiero que lo saques. Digo: vale, te vamos a sacar. Pero ¿me vas a dar una paliza? No te preocupes. ¿Estás seguro? Le daban una paliza. Y luego se fue a otra porque no funcionaba. Y dice: mira, tengo un demonio, ¿me vas a dar una paliza? Porque no quiero palizas. Porque el demonio no sale, el paliza recibo yo. Jesús la libró, gloria a Dios. Y eso es como funcionaban en aquellos tiempos y hoy en día los exorcistas. Pero Jesús, con una palabra: cállate y sal. Gloria a Jesús. Y sabes una cosa, nosotros no tenemos que utilizar raíces ni hierbas amargas para hacerlos vomitar, ni da una paliza, aunque de vez en cuando nos da la gana, pero en el nombre de Jesús. Incluso si algo ataca a ti y tú has sometido a Jesús, si sometes a Dios, te imaginas si hay algo, a una opresión, lo que sea. Si tú te sometes a Dios, arrepientes de tu pecado, resistir al diablo, tiene que huir, no tiene otra opción. Tenemos que creer la verdad, no las mentiras. Dice en versículo 26: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Entraron en debate diciendo: ¿qué es esto? No lo habían visto algo así antes. Este hombre estaba en su congregación y quizás no dieron cuenta, quizás no estaba manifiesto, pero tiene un espíritu inmundo. Dice: ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado?
Quizás era el rabino o el pastor de la congregación, no lo sé. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Eso entonces habla mucho que eso les sacudió, que había un espíritu inmundo entre ellos, sábado tras sábado, y Jesús vino con nueva enseñanza y echó fuera el demonio. Eso demuestra el poder de Jesús y que tienen que creer lo que estaba diciendo. Demuestra que tienen que creer lo que estaba diciendo. Afirma su autoridad y identidad. Dice quién estaba enseñando, ¿no? Que es correcto. Había señales después, sanidades, liberaciones. La certeza de la doctrina de Jesucristo. Causó un debate, discusión entre ellos. Y la lástima es que no siguieron a Jesús. A veces buscan la verdad, otras veces buscan excusas. ¿Por qué excusas? Porque tienen que abandonar las tradiciones de hombre. ¿Por qué excusas? Porque a veces en cuando seguir a Jesús quiere decir que me van a criticar, van a ir en contra de mí, me van a quitar mi herencia o lo que sea, ¿no? Temor de hombre. En Proverbios, ¿no? Dice, el temor de hombre pondrá lazo, mas que el que confía en Jehová será exaltado. Es muy bonito escuchar los testimonios de las personas que se han entregado sus vidas aquí en esta zona, porque muchas veces ha habido amenazas en contra de esas personas y nuestros hermanos entre que amenazas, te vamos a quitar la herencia, te vamos a hacer esto, otro. Incluso algunos han tenido visita del sacerdote y se ha puesto muy enfadado con ellos por seguir a Jesús, ¿no? Pero luego Dios los exalta. Entraron en debate, empezaron pensándolo. Y a veces una excusa de no seguir a Jesús, estoy pensándolo. Eso quiere decir que no estoy pensándolo. Eso me han dicho a mí. Digo, no es tiempo para que tú te entregas tu vida a Jesús, te arrepientes, pones tu fe en Él, deja tu pecado. Y dice, estoy pensándolo. No están pensando. No quiero dejar lo que tengo. No quiero dejar mi pecado. No quiero confiar en Dios en todo, ¿no? Son argumentos y fortalezas que están en las mentes que tienen que ser derribados, ¿no? Jesús ministraba mucho en Capernaum. Y también en Capernaum, muchos que decidieron seguir a Jesús, dejaron de seguir a Jesús. Jesús empieza diciendo, tú tienes que comer mi carne, beber mi sangre. Tú tienes que consumir todo lo que soy, todo lo que enseño. Tienes que asimilarlo a tu vida. Y los judíos dicen, eso es muy difícil, es lo que estás diciendo. Todo lo que dices, todo lo que eres, yo tengo que asimilarlo a mi vida. Y dice, muchos dejaron de seguir a Jesús. Eso pasó en Capernaum también. Okay. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús habla al pueblo de Capernaum. Dice, tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantado y hasta el Hades será abatida. ¿Por qué? Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Has recibido mucho, tienes que rendir cuentas por lo mucho que has recibido. Entonces Jesús entró en este pueblo de Capernaum, el pueblo de consuelo, el pueblo de confort.
entró en la sinagoga de confort y consuelo entre el pueblo judío creyentes, alabando a Dios, encontró un demonio. ¡Wow! De vez en cuando, el lugar donde nosotros sentimos más confort y consuelo, hay algo malo detrás, escondido. Hay consecuencias para quedar ahí. Ahora voy a hacer una aplicación. ¿Por qué comemos chocolate? ¿Por qué comemos chocolate? ¿Por qué comemos ciertas comidas, dulces, pasteles? Porque nos hace sentir bien. ¿Qué es lo que pasa? Michelines. En ciertas cosas de confort y consuelo, detrás hay algo malo. Y quedar en el lugar de confort, de decir, aquí me quedo y nadie me mueve, puede abrir una puerta a desobediencia cuando el Señor te dice, quiero que hagas una cosa. Y eso quiere decir que tú tienes que salir de tu zona de confort. Entonces ahí es cuando abrimos una puerta a desobediencia. ¿Okay? Tenemos que ser obedientes a Jesús. No todos tuvieron demonios, solamente uno hay. ¿Okay? Solamente uno. Ser dispuesto a seguir Jesús donde Él se va, es el lugar más seguro que hay, aunque es incómodo. Aunque es incómodo. Puede ser que el Señor te dice, deja todo y sígueme. Puede ser que el Señor te dice, quédate donde estás y obedéceme. Lo importante es que obedecemos a Jesús en todo. Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Y te damos gracias por el día que Jesús entró, este día de reposo, de descanso, entró en la sinagoga en Capernaum, el lugar de consuelo, y hubo una liberación. Y la gente estaba asombrada. Y en esta mañana yo te pido, Señor, por todos mis hermanos aquí, Señor, que están quizás algunos afligidos, en nombre de Jesús, que tú traes sanidad, trae liberación en el nombre de Jesús de opresiones. Te damos gracias porque tú nos has dado la victoria en contra de toda fuerza de oscuridad, todo temor, en nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta absoluta autoridad que tiene Jesús, sin discusiones, sobre todas las fuerzas del enemigo. Y Él ha dado a nosotros la misma autoridad, sin discusiones a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo obediente, Señor. En lugar de poner argumentos, debates, de decir, sí, Señor, no entiendo todo, pero yo sé que tú tienes todo bajo tu control. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien aquí en esta mañana quiere oración? Oración por situaciones quizás económicas, quizás